Vicepresidenta Teresa Rivera, bienvenida al diario.es. ¿Puede ser esta nueva crisis energética el aldabonazo que suponga la consolidación final de las energías renovables? Yo sí creo que es el aldabonazo que supone y justifica y explica por qué cuando hablamos de energía hablamos también de seguridad económica, seguridad energética pero seguridad económica, de autonomía, de capacidad de decidir, de reducción de dependencias. La balanza comercial, la importación de combustibles fósiles y el desperdicio de recursos de cualquier economía dependiente en tan gran medida en algo tan importante como la energía es extraordinariamente alto y perjudicial. Y si ya habíamos identificado muchos motivos por los que era importante transformar nuestro sistema energético, electrificarlo, ser mucho más eficientes, buscar soluciones de proximidad, como la construcción de un sistema en el entorno de las energías renovables también daba oportunidades industriales de todo tipo, ahora todavía más. Dos grandes conflictos en 4 años es extraordinariamente significativo, y yo creo que el ejemplo de aquellos países que han sido capaces de acelerar la transformación de su modelo energético frente a aquellos otros que se han rezagado muestra con creces la mayor o menor capacidad de hacer frente a una situación como la que estamos viviendo en este momento. La Comisión Europea va a permitir a los países compensar hasta el 70% de sobrecoste energético por la guerra a los sectores agrario, energía intensiva y transporte salvo aviación. ¿No es contradictorio? ¿No se impulsa así el consumo de los combustibles fósiles que en teoría la Unión Europea quiere sustituir? Lo que hemos hecho ha sido buscar respuestas que evitaran eliminar las señales de medio y largo plazo. La mayor garantía, la mayor seguridad es transformar nuestro modelo energético y reducir las dependencias del exterior, y para eso las señales de largo plazo en torno al precio del CO2, en torno a la transformación del modelo, son determinantes. Conseguir que siguiéramos atrayendo capital privado en esa inversión tan importante que representa nuestro cambio. Pero también buscar el que sea viable desde el punto de vista de la factura que esto representa para el tejido productivo y para nuestros hogares. Por tanto, lo que hemos querido hacer es identificar qué sectores concretos podían sufrir en mayor medida, con los datos con los que contamos hoy, el impacto de la guerra en Oriente Medio, y aplicar con arreglo a las reglas que se mostraron más efectivas en la crisis anterior las medidas de alivio que pudieran ser más eficaces. Son medidas temporales hasta el 31 de diciembre de 2026, por tanto muy poco tiempo, que refuerzan el apoyo de aquellos países que quieran respaldar a su tejido productivo más expuesto, incluido el sector agrario, el sector de la pesca y el sector del transporte por carretera o de cabotaje de proximidad. Las medidas de apoyo a las familias están mucho más vinculadas a las recomendaciones de reducción de la fiscalidad a la electricidad, al apoyo a los paquetes, a los programas de eficiencia o de autoconsumo, y a la búsqueda de alternativas que impulsen el transporte público, la electrificación de nuestros consumos. Por tanto, son medidas limitadas, concretas. ¿Cuál sería la medida más eficaz? Evidentemente que terminara cuanto antes este conflicto y que pudiéramos recuperar una cierta normalidad. ¿Cuál es la medida de impacto? Reducir drásticamente ese consumo de combustibles fósiles que nos lastra en términos de dependencia frente al exterior. Así que, acompañando las medidas de fondo con esas medidas de corto plazo, que yo creo que también representan a Europa. En el fondo, Europa, frente a otros continentes, ha tenido siempre presente su obligación, su mandato de procurar una alta calidad de vida a sus ciudadanos, una economía de mercado abierta, pero también comprometida socialmente. No podemos pensar en que cada cual se las apañe, al contrario, tenemos que buscar esas soluciones que permitan sumar esfuerzos a nivel nacional y a nivel europeo para facilitar que en los momentos difíciles nuestros ciudadanos y nuestras empresas puedan superar una situación como esta. Varios países, incluido España, han puesto sobre la mesa un impuesto a los beneficios de las empresas energéticas que están logrando unas ganancias extraordinarias por la guerra de Irán. ¿Por qué la Comisión no ha tenido en cuenta esta propuesta? Sí, sí la ha tenido en cuenta. Hay dos cosas que son importantes al respecto. Cualquier medida fiscal
requiere unanimidad por parte del Consejo, y esa unanimidad hoy por hoy no está presente. Es difícil invocar una situación extraordinaria cuando, afortunadamente, la situación económica no es tan terrible y tan generalizada como lo que vivimos en el año 2022. Por tanto, lo que hemos pensado es que la mejor propuesta que podemos hacer en estos momentos es presentar unas directrices, unas guías que permitan a aquellos Estados miembros que quieran aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas, conocer cuáles son las experiencias que más éxito han tenido en el pasado. Por ejemplo, en España yo creo que hay dos cuestiones que hicimos en el año 2022. Una primera fue un clawback, es decir, una recuperación en favor de Hacienda para aquellos contratos de electricidad a medio y largo plazo que las empresas denunciaran, rompieran y pagaran la penalización, y sin embargo presentaran una oferta por un precio muy superior inmediatamente después. Lo que dijimos es: si usted va a hacer esto por encima de este umbral, un porcentaje muy elevado de esa subida de precio que pasa usted a sus consumidores deberá ser retornado a Hacienda. ¿Cuál fue la consecuencia de aquello? Simplemente que se dejaron de romper contratos. Por tanto, fue una medida de protección al consumidor. En términos de recaudación, pues no se recaudó mucho, pero no era lo importante era proteger a los consumidores. Hubo otra medida, un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas que se inspiró en las soluciones que contaban con respaldo por parte de la Unión Europea, que fue un tanto más complejo porque a la hora de definirlo es más difícil. Y en el que otros países también buscaron una fuente de inspiración y ha tenido un recorrido diferente. Por tanto, el que la Comisión, la Dirección General que se ocupa de Fiscalidad, TAXUD, pueda proporcionar recomendaciones generales sobre cómo hacerlo de la mejor manera posible para aquellos Estados miembros que quieran hacerlo, yo creo que es algo importante. Como ministra de Transición Ecológica en España, sí que apostó por una reducción progresiva o incluso cierre de nucleares, y ahora forma parte de una comisión que sí que apuesta en parte por su expansión, ¿no? Le quería preguntar si es la energía nuclear parte de la solución europea. Me hace gracia porque esta es una pregunta a la que estoy acostumbrándome, que en los últimos tiempos la recibo mucho. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una que no me harto de repetir una y otra vez, es que la decisión sobre cuál es el mix tecnológico que cada país impulse es decisión de cada gobierno y responde a coyunturas nacionales muy diferentes. Lo que una sociedad puede considerar positivo o incluso un baluarte desde el punto de vista industrial, otra sociedad puede considerarlo mucho más incierto o mucho más arriesgado, puede contar con otras soluciones o alternativas. Y esto es un elemento muy importante, es decir, con independencia de cuál sea la opinión personal de cada uno de los miembros del Colegio de Comisarios, lo que sería una barbaridad es pretender imponer a ningún Estado miembro un determinado mix eléctrico. Todos hemos respaldado, y yo creo que esta es una clave importantísima para el éxito europeo, la mayor electrificación de los consumos finales de energía, la mayor eficiencia y la mayor interconexión. Y, por supuesto, que la generación de esa electricidad proceda de fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero. España tiene unas características, la península ibérica tiene unas características muy propicias, muy favorables a una rápida transición hacia un mix renovable combinado con almacenamiento y una buena gestión del sistema. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista del calendario de cierre? No me corresponde decidirlo a mí, le corresponde decidirlo a la ministra y al Gobierno, en su caso, y, como digo, en función de cuáles sean las características propias. Es verdad que en estos momentos lo que observamos es que hay Estados miembros que están volcándose hacia una apuesta por la nuclear. En la mayor parte de los casos, esa apuesta por la nuclear se traduce en una apuesta a medio plazo, es decir, centrales que no estarán operativas hasta 2030, 35, 40, por tanto no es una solución para una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Y es verdad también que la experiencia del cierre en Alemania ha resultado de gestión complicada para los países vecinos, que se lamentan por el impacto que esto ha tenido a la hora de
de gestionar un sistema en el que de nuevo el gas marca el precio en más horas que lo que hacía antes energías con costes operativos más bajos y evidentemente eso se traduce en opiniones de todo tipo. ¿Y diría que el nuevo Pacto Verde está perdiendo fuerza en Europa? Porque bueno, algunos de sus objetivos más ambiciosos, como la prohibición de los coches de combustión para 2035, se han rebajado. ¿Sigue siendo prioritario en la Comisión? Yo creo que lo que hemos vivido en estos casi 2 meses pone de manifiesto hasta qué punto es una pena que no hayamos ido más deprisa. Si hubiéramos electrificado en mucha mayor medida nuestra movilidad, estaremos en una situación completamente diferente. Estamos mejor de lo que estábamos en 2022, pero con todo, las economías europeas que no producen combustibles fósiles tienen una tasa de electrificación muy por debajo de otras grandes economías que tampoco producen combustibles fósiles y que han logrado electrificar en mucha mayor medida su consumo. Por ejemplo, China. Nosotros estamos en torno al 23% de energía final utilizando electricidad, frente a China, que supera el 30%. Sabemos que nuestro objetivo sería el 32% para el año 2030 y, sin embargo, está estancado desde hace años. Fundamentalmente porque no hemos conseguido gestionar la demanda de una forma diferente. Demandas de energía final enormemente importantes, como son las de la movilidad o las de usos térmicos en nuestros hogares, también parte del consumo industrial, pero fundamentalmente movilidad y usos térmicos siguen estando esencialmente basadas en combustibles fósiles. Eso es un despilfarro. Desde el punto de vista de la producción industrial, la carrera por la movilidad eléctrica ha supuesto una transformación importantísima en algunas economías, insisto, que tienen una vocación de una rápida industrialización y generación de riqueza y de empleo para su sociedad. Yo creo que todos sabemos que es quizá uno de los elementos determinantes desde el punto de vista del éxito de la competitividad industrial en el medio plazo y, por tanto, anclarse en el pasado pensando que las cosas van a permanecer inamovibles y olvidarse del esfuerzo que requiere seguir ganando competitividad, industrialización, alternativas, innovación, frente a lo que sabemos que seguirán siendo las demandas de futuro. Todos queremos vivir mejor y para eso tenemos que hacer un uso mucho más inteligente de los recursos. Es un gran error. Así que no, yo creo que precisamente esta crisis pone de manifiesto hasta qué punto el Pacto Verde es un pacto de libertades, de autonomía, de soberanía, de innovación y de competitividad industrial, como por otra parte es el mandato mismo de esta comisión, ¿no? Esa idea de empezar con una brújula de la competitividad y un pacto por la industria limpia pone de manifiesto hasta qué punto esto es así. Que por el camino pueda haber voces disidentes, seguro. Tenemos una voz disidente muy importante al otro lado del Atlántico y tenemos voces también dentro de nuestro continente. ¿Por qué? Porque hemos avanzado en aquello que resultaba más sencillo y en la medida en que hay que transformar el conjunto de la economía las cosas no siempre son fáciles y evidentemente pues hay quien lo puede ver con preocupación o quien puede querer defender su espacio y su interés en el muy corto plazo. ¿Esto es lo acertado, lo inteligente, lo que más beneficios genera para la sociedad? No. ¿Esto puede hacerse sin prestar atención a qué impacto puede tener en los trabajadores o en los consumidores que se ven más afectados por ese cambio? Por supuesto que hay que prestar atención a eso. Es más, allí donde se presta atención al impacto que pueda tener en consumidores y en trabajadores, es más fácil seguir generando oportunidades y seguir adelante, y allí donde se olvida el impacto social que pueda tener no prestar atención, más resistencia, más preocupación y más riesgo de involución se produce. Con la información que tiene en la Comisión, ¿cómo ve la situación actual de bloqueo en la guerra de Estados Unidos contra Irán? ¿Cree que es posible que Teherán acabe cediendo a las presiones y reabriendo en corto plazo el estrecho de Hormuz? Bueno, yo creo que es una situación enormemente preocupante y creo que es un gran desafío para todos. A Europa nadie le preguntó qué opinaba al respecto y es claro y manifiesto que absolutamente nadie en nuestro continente defendía el régimen de los ayatolás, evidentemente por razones obvias de derechos humanos, de libertades, de democracia, de progreso.
todos deseábamos el que acabara imponiéndose un régimen democrático de libertades y que la opresión y la violencia contra la disidencia interna desapareciera. La gestión que se ha hecho de esta crisis, los protagonistas en ese conflicto, midieron bien, midieron mal, pues a la vista está que va a tener consecuencias, está teniendo consecuencias que van mucho más allá del impacto directo en los actores directamente involucrados. Evidentemente, las limitaciones en el acceso más allá de lo fundamental, derecho internacional, Carta de Naciones Unidas, ocupación, violencia, hay dos aspectos clave: una catástrofe humanitaria que además encuentra a las agencias de Naciones Unidas con presupuestos muy limitados, porque ha habido contribuyentes muy importantes que han retirado sus contribuciones a estas agencias de Naciones Unidas. Yo creo que eso es un punto de preocupación que nos debe hacer reflexionar sobre qué significa desde el punto de vista del orden internacional y de la paz y seguridad, y luego desde el punto de vista de la disponibilidad de un recurso que sigue siendo fundamental, porque queremos descarbonizar, queremos eliminar combustibles fósiles, pero sigue siendo el gran motor de nuestra economía, desde los fertilizantes hasta la energía que consumimos o una buena parte de la producción industrial. Si hay una destrucción de la capacidad de producción que la Agencia Internacional de la Energía calcula como el acumulado de la crisis del 72 y de las crisis del 22 en una sola, en 6 semanas, una reducción tan importante, con independencia de la velocidad a la que electrifiquemos y busquemos soluciones de proximidad y limpias y que no dependan del petróleo, esto tiene un impacto que se acaba traduciendo en primera instancia por quien consigue aquello que esté disponible en los mercados globales, lo que supone que aquellos que tienen menos capacidad de pago son los que primero sufren. Por tanto, eso se traduce en dificultades, en hambrunas, en una incidencia muy notable en los países más vulnerables, que va escalando después. Por eso yo creo que es capital que Europa se mantenga al pie del cañón en la defensa de búsqueda de soluciones y generando presión para reducir el nivel de conflicto cuanto antes, sabiendo que no es un ejercicio fácil, porque no es fácil encontrar una salida a un conflicto así, donde se ha reforzado desgraciadamente la posición previa de prácticamente los actores involucrados, todos los actores involucrados en esta operación. ¿Qué expectativa tiene de la reciente misión anunciada por Trump en Hormuz y a la cual ha intentado arrastrar insistentemente a países europeos? Bueno, yo creo que hay que ver exactamente en qué consiste y cómo se hace y cómo es acogida. En estos momentos los países involucrados están diciendo que estudiarán con atención una propuesta y la contrapropuesta, la respuesta, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser prudentes al respecto. Tras iniciar la guerra, Trump ha lanzado ataques continuos a la Unión Europea por no ayudar a levantar el cerco en Hormuz. ¿Sigue siendo Trump un aliado de la Unión Europea? Quizá una de las cosas más sorprendentes que hemos vivido, no tras iniciar la guerra, sino prácticamente desde el inicio del mandato, es esta hostilidad hacia la Unión Europea, ¿no? Esta idea de que la Unión Europea surge en contra de los intereses de Estados Unidos, cuando en realidad el propio proyecto de las comunidades europeas al final de la Segunda Guerra Mundial es, yo diría, afortunadamente, una reacción de inteligencia política y de generosidad por parte de Estados Unidos, que se da cuenta de que Europa no puede ser un territorio de conflicto permanente, que es importante la estabilidad y la construcción de esas comunidades económicas del carbón y del acero y la comunidad económica europea. Yo creo, y el Euratom. Yo creo que esto ha sido enormemente perturbador para el sentir político, no solamente de los gobiernos, sino también de los ciudadanos europeos. Ha sido un aliado tradicional en países como Polonia o como Grecia o como Rumanía o los países bálticos. Estados Unidos se ha visto siempre como un socio capital de cara a la defensa de las libertades, la democracia, los derechos y por tanto ese ataque permanente no se entiende bien. Yo creo que más allá de la insatisfacción o
de la preocupación que esto genere, debemos superar esa consternación y defender, explicar, argumentar y encontrar una recuperación y una consolidación de la relación transatlántica, no de cualquier relación transatlántica. Yo creo que esto es algo que también ponen de manifiesto una muy buena parte de los actores políticos y sociales estadounidenses. Ellos aprecian esa relación transatlántica, pero no cualquiera. Evidentemente debe ser una relación basada en el respeto mutuo, en la defensa de la democracia, de los derechos, de las libertades y no de cualquier forma de... Pero ahora no hay respeto mutuo. En estos momentos, con demasiada frecuencia, nos encontramos con situaciones como poco paradójicas. ¿Ha beneficiado a China la actual guerra contra Irán? Yo creo que una de las lecciones más interesantes que Europa debería extraer de lo que está ocurriendo es que el soft power es power. Que hay mucha más gente en el mundo y muchos más países en el mundo que aspiran a progreso, a libertad, a creación de riqueza y a mejora en el desarrollo de sus ciudadanos, y eso requiere una estabilidad y un apoyo comercial, financiero, educativo, cultural, una gobernanza que necesita de alianzas y de amistad. En eso Europa ha sido siempre un campeón, y sin embargo ahora se nos olvida lo importante que es ese espacio y nos preocupa esa agresividad de nuestra frontera este y esa necesidad de reforzar la defensa clásica, una comunidad europea de la defensa que podría tener sentido, pero no debería serlo a costa de perder el espacio del soft power y de las relaciones con los demás. Hemos conseguido avanzar mucho y más rápidamente en relaciones comerciales, pero creo que todavía tenemos mucho recorrido con el resto del mundo. Quien sí lo ha abandonado, por lo menos temporalmente, es Estados Unidos. Obviamente, si Estados Unidos no ocupa ese espacio de influencia política, de financiación de desarrollo, de apoyo en las relaciones institucionales, pero también en relaciones industriales o comerciales o educativas o formativas, y hay otro que sí ocupa ese espacio, y evidentemente hemos visto que China ha aprendido a desplegar esa diplomacia en el conjunto del planeta de una forma muy intensa. Pues es un espacio que tendrá más difícil recuperar Estados Unidos en el medio plazo. Yo creo que más allá de las relaciones transaccionales, de yo solamente invierto aquí si tú me das algo a cambio, Europa puede ir más allá de eso, porque le inspiran en principio otros valores que no solamente el puramente transaccional o mercantil, pero quizá debe aprender parte de ese espacio transaccional donde diga, bueno, pero somos aliados en la defensa del multilateralismo, o somos aliados en la defensa de la paz, o en el respeto a los derechos humanos. Ahora, que Estados Unidos ha dejado un espacio amplio, la actual administración de Estados Unidos ha dejado un espacio muy amplio que están ocupando otros, no parece que quepa mucha duda. Y entre ese poder duro que representa más Estados Unidos y la efectividad del poder blando de China, ¿corre Europa el riesgo de caer un poco en la irrelevancia entre esos dos bloques? Yo creo que esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer como ciudadanos europeos. A mi juicio tenemos una responsabilidad especial y no debemos pensar que por inercia nos va a seguir yendo bien sin hacer nada. Creo que estamos en un momento en el que la opinión pública europea debe ser consciente de lo importante que ha sido construir este proyecto, lo difícil que ha sido construir este proyecto y lo determinante que es defenderlo dentro y fuera. Y eso requiere un esfuerzo muy grande, eso no va a ocurrir solo. Tenemos que dar la seguridad, la estabilidad y asumir el riesgo de defenderlo públicamente, porque sí, es verdad, somos una potencia interesante desde el punto de vista de la capacidad de nuestro mercado, 450 millones de personas, con una capacidad de pago importante, con una formación y con unas infraestructuras muy relevantes, pero en la gran foto del mundo y en el gran potencial que tienen muchos continentes, somos relativamente reducidos, es decir, ya no somos el centro del mundo, y yo diría que afortunadamente para otras muchas regiones ha costado mucho despertarse y encontrar la forma de proporcionar a su sociedad lo que cualquier sociedad quiere, que es vivir mejor y dar oportunidades a sus hijos y a sus industriales. Ahora bien,
Si somos algo mucho más parecido a lo que en los grandes términos macroeconómicos nos corresponde y los otros siguen creciendo, pero aspiramos a seguir generando riqueza y seguir defendiendo nuestro modelo, conviene construir esas alianzas para defender nuestro modelo y conviene seguir generando riqueza. Así que no nos podemos quedar en un rincón. Si no nos queremos quedar en un rincón, tenemos que salir a defender con uñas y dientes nuestro modelo. Se ha hablado antes de soft power, hablemos de hard power. Europa se está rearmando, Europa está invirtiendo mucho en armamento, pero el gasto militar europeo hoy ya es más o menos el doble que el de Rusia. ¿Realmente es un problema de presupuesto o el verdadero problema es la falta de coordinación europea a la hora de defenderse frente a posibles amenazas? Yo creo que desde un momento muy temprano en el proyecto europeo corrió en paralelo la idea de construir una Unión Europea de la Defensa, una Comunidad Europea de la Defensa, una organización para la seguridad y la defensa europea, y eso fue aparcado en los años 90 como consecuencia de la confianza del traslado del encargo que se hace a la OTAN y se busca fortalecer el pilar político. Y hoy nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos que reforzar nuestra capacidad con una visión amplia de seguridad y defensa que evidentemente tiene una parte tradicional y otra parte mucho más amplia desde el punto de vista de seguridad económica y vulnerabilidades, en la que aparecen nuevas realidades, desde la ciberseguridad hasta escenarios bélicos enormemente desgraciados que parecen bromas de mal gusto, como si fueran videojuegos, pero que son amenazas reales. Yo creo que Europa tiene que desplegar un potencial que nunca ha estado presente en nuestras prioridades y que necesita reflexionar sobre ello y reforzar sus capacidades al máximo. Pero es verdad que esto no se mide en términos de porcentajes de PIB dedicados a la compra de armamento clásico. Se mide en términos de inteligencia, unidad y proyecto europeo, en términos de estrategia. Hemos dado pasos muy rápidos en relación con lo que ha sido las últimas décadas de nuestra historia. Ahora todavía estamos lejos de contar con una respuesta eficaz. Yo creo que es una oportunidad grande para seguir construyendo uniones, del mismo modo que hablamos de la construcción de un mercado interior y de la integración de los mercados de las telecomunicaciones o el mercado de capitales. Tenemos que hablar de la integración de la Europa de la defensa y de la seguridad, que no es exclusivamente la suma de 27 presupuestos nacionales dedicados al ejército o a recursos bélicos, sino que requiere un mando, una reflexión y una identificación de estrategias compartidas por los europeos. Supongo que esto también es en parte ese poder blando, pero usted ha sido una de las principales voces críticas con el genocidio en Gaza dentro de la comisión y le quería hacer dos preguntas. Una, si ha sido frustrante mantener esa posición ante las críticas generalizadas de una respuesta tibia por parte de la Comisión Europea al genocidio en Gaza, y dos, si moralmente ha fallado la Unión Europea con las acciones. Yo creo que lo que estamos viviendo es de los episodios más frustrantes para cualquier persona que tenga un mínimo de respeto a los derechos humanos y a principios morales básicos. Creo que lo que hemos visto en Gaza, que la paz en Gaza se convierta en la oportunidad de construcción de un resort, que la situación en la que viven cientos de miles de personas hacinadas sin ningún tipo de garantías, sin ni siquiera el derecho a poder ser vistas y a dar testimonio desde fuera, que inmediatamente después no solamente veamos que se extiende hacia el resto de Palestina, sino que se extiende hacia el Líbano o con operaciones puntuales en territorios adyacentes, es enormemente frustrante. Es la historia de un fracaso televisado del régimen de respeto a las personas, a los derechos más básicos de las personas, a la protección
de los civiles indefensos que surge tras el horror que vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Y sí creo que es muy frustrante que la Unión Europea no haya encontrado la forma de reaccionar con más contundencia frente a esto, lo que no significa que le resulte indiferente, pero sí significa que le está costando mucho encontrar la fórmula para reaccionar, tanto en términos de soft power. Evidentemente de hard power es mucho más complicado, pero en términos de soft power yo creo que todavía está lejos de poder decir que estamos a la altura de las circunstancias. Su departamento ha presentado recientemente los planes para la nueva política de fusiones empresariales. Uno de los objetivos es crear campeones europeos, empresas que sean mucho más grandes. ¿Hasta qué punto cree que ese cambio puede ayudar a competir con Estados Unidos y con China? Hemos presentado unas directrices sobre cómo analizar las operaciones de fusión. Creemos que evidentemente ya no es solamente un aspecto que deba centrarse en el análisis del impacto en precios para los consumidores o en el número de operadores que se puedan dar en un determinado mercado, en un determinado espacio geográfico. Creemos que los mercados son cada vez más globales, que en gran medida necesitamos facilitar todas las operaciones que sean procompetitivas porque favorezcan la innovación, porque favorezcan la resiliencia, ahora que hablamos de seguridad, también desde el punto de vista de la seguridad económica. Sabemos que hay ámbitos donde las grandes operaciones corporativas prestan particular atención y van a determinar el éxito de mañana o pasado mañana, como son el ámbito digital, el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia. Pensamos que es importante trabajar con los operadores que estén interesados en hacer este tipo de operaciones desde un primer momento para entender, nosotros vemos aquí estos riesgos, cuáles son los beneficios o por qué pensáis que hay un valor añadido importante que a lo mejor no se materializa hasta dentro de X tiempo y no es inmediato, pero por qué se necesita esto para que se pueda materializar. Creo, sin embargo, que hay otros dos aspectos que son clave. Uno, no se puede sacrificar como si fuera una especie de mantra, cualquier cosa vale porque son mercados globales. Sí y no, son mercados globales, pero en realidad lo que estamos hablando es de mercados nacionales y hay que proteger a los consumidores. Y dos, porque en gran medida, y esto es algo que aparece también en el informe Draghi y muchas veces se olvida, y en el informe Letta, desde luego, lo que vemos son distorsiones que se producen porque no hemos logrado superar la fragmentación de 27 mercados nacionales, porque no existe una verdadera unión en ese ámbito de actividad industrial o empresarial y por tanto está bien pensar en consolidaciones en un determinado sector, pero siempre y cuando tengamos también clara la perspectiva de integración progresiva y con esa dimensión de un mercado mucho más amplio que no uno de los espacios en un país dentro de 27, sino el espacio común pueda crecer de forma natural y de forma vinculada a esa innovación o resiliencia. Yo creo que este es un aspecto clave y yo creo que será muy interesante ver cuáles son las respuestas de los distintos actores en este proceso de consulta que hemos abierto ahora. Creo que no es el único asunto al que Europa debe prestar atención. Me parece que simultáneamente tenemos que prestar atención a qué ocurre con esas dependencias, que no solamente son de combustibles fósiles, también son de materias primas críticas, cómo relacionamos o cómo conseguimos coherencia entre la dimensión interior, aquello que llamaríamos competencia en el mercado interior, frente a las dimensiones exteriores, que ocurre con las inversiones, siendo una economía, un mercado abierto a la inversión exterior, pues donde puede haber reglas de juego que son desiguales entre aquellos que tengan interés por invertir en Europa y aquellos a los que les exigimos un determinado umbral de estándares ambientales o sociales para operar en el mercado europeo. Yo creo que tiene mucho que ver con eso y la última cuestión, que quizá es la que vemos con más aprehensión y claridad y forma parte del debate público más intensamente en estos últimos meses, es el gap en términos digitales de la economía europea, ¿no? Son el sector digital y el sector financiero donde Europa lastra en mayor medida un gap de competitividad frente a la economía americana. En el resto de las cosas somos más eficientes y vivimos mejor que los americanos, pero hay una diferencia muy grande. Y es cierto, fundamentalmente por la tecnología digital y por la
por la oportunidad de crecer, es decir, cuál es el coste del capital, cuáles son las oportunidades para financiar el crecimiento, la falta de un mercado de capitales, de una unión de capitales en el espacio europeo que permita crecer en nuestro continente, ¿no? Y esas dos cosas no son necesariamente algo que esté estrictamente vinculado al análisis de fusiones, sino que tienen que ver con otras muchas cosas. Hombre, podemos pensar, aquí había, hace unos años, cuando queríamos tener una videoconferencia, todos nos íbamos a Skype, y esto era tecnología europea, y esto lo compró Microsoft. O cuando nos queríamos poner mensajes de mensajería rápida, todos íbamos a WhatsApp, y era tecnología europea, y eso lo compró Meta. Es decir, que claro que hemos perdido comba en determinadas cosas. ¿Por qué hemos perdido comba en esas cosas? ¿Por qué no somos capaces de crecer en ese espacio digital? Con una reflexión inmediatamente después. ¿Cuál es el modelo de crecimiento que queremos? ¿Cuáles son los elementos éticos de gobernanza, de transparencia, de dependencia de una economía cada vez más digital en la que culturalmente nos está costando diferenciar entre verdad y mentira, o quién es el que va acumulando poder para determinadas cosas, ya sea para colocar los anuncios que uno quiera, la realidad que uno quiera o los productos que uno quiera, ¿no? Había un problema de regulación. Las empresas de telecomunicaciones se quejaban históricamente de que para hacer una operación entre dos grandes empresas de telecomunicaciones había enormes regulaciones sobre las llamadas de media distancia, mientras que Meta compra WhatsApp y al no ser un sector tan regulado, a pesar de que acaba siendo un monopolio en las llamadas telefónicas en la actualidad y en la mensajería, como que pasan por debajo del radar de un modelo europeo pensado para el mundo anterior. ¿Ha pasado algo de eso? Hombre, yo creo que algo de eso ha pasado, y es verdad que tenemos 27 mercados fragmentados de telecomunicaciones y tenemos un mercado global digital, y de hecho ha sido uno de los espacios donde hemos querido desarrollar una capacidad de entendimiento, regulación y vigilancia a través de la Directiva de Mercados Digitales, a través de la Directiva de Servicios Digitales y todo lo que ha venido después. Es verdad que las telecomunicaciones son las herederas clásicas de las primeras regulaciones de dominio público tecnológico más avanzado a finales del siglo XIX y principios del XX, y eso es un espacio de soberanía en el que los estados les cuesta mucho ceder. Y entonces están acostumbrados a tener un nivel de regulación muy importante, a pesar de que se han ido liberalizando algunos de estas obligaciones y algunas de estas actividades, y les ha costado asumir una progresiva integración. Ahora lo estamos intentando con una regulación que favorezca las infraestructuras digitales en las que se prime a aquellos que estén presentes en 2 o 3 Estados miembros y no solamente en un Estado miembro, pero yo creo que todavía tenemos pasos muy tímidos en la dirección correcta, y evidentemente ese equilibrio entre obligaciones de mantenimiento de calidad de esa infraestructura y de prestación de servicios y usuarios, no usuarios consumidores finales, sino consumidores intermedios que utilizan esa infraestructura y que sin embargo no tienen las mismas obligaciones para poder acabar colocando su producto final, es una queja legítima del sector que hay que atender. Algunas voces ya critican que la nueva política dará mucho más peso a ese crecimiento de las empresas frente a los beneficios de los consumidores. ¿Qué opina al respecto? ¿Es compatible? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Pues mira, yo creo que depende, y por eso también hemos sido muy abiertos y muy transparentes en esto. Yo creo que a una sociedad como la europea, una fusión que favorezca un salto cualitativo muy importante desde el punto de vista de la reducción de las dependencias o desde el punto de vista de la mejora tecnológica, nos va bien en todo caso, y esto necesitamos escala y nos resulta muy favorable. Lo que creo que es importante es que haya una valoración de probabilidad razonablemente solvente de que eso va a ser así, es decir, que no sea, no, es que yo creciendo con esta fusión dentro de 10 años será todo un horizonte de champán y rosas para los consumidores. Unicornios. Hombre, para todos. Veremos a ver exactamente qué existe, porque si no queda suficientemente acreditado, no, porque uno se mueve en el tiempo, conforme más tiempo pasa, pues más débil es la certidumbre, pero si no hay un nivel de probabilidad razonable,
es difícil dar ese paso si supone un perjuicio para los consumidores, incluidos consumidores industriales intermedios. Pero yo sí creo que hay una serie de sectores donde la necesidad de inversión para el despliegue de la siguiente generación es tan importante y el nivel de riesgo es tan relevante que es razonable que estén buscando de qué forma podemos colaborar entre nosotros para la siguiente generación de satélites, para la siguiente generación de infraestructura de telecomunicaciones, para la siguiente generación de aviones, ¿no? Siempre, o la siguiente generación de aerogeneradores. Siempre se pone como ejemplo el éxito de Airbus. Es verdad que en aquel momento Airbus supone la fusión de muchas empresas europeas de tamaño mediano para hacer frente al único competidor global que existía, era Boeing. ¿Hay algo parecido que se puede hacer? Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que ver exactamente de qué estamos hablando. En el nuevo borrador de fusiones, los Estados miembros pueden intervenir para proteger intereses públicos legítimos. ¿De qué intereses estamos hablando? Porque históricamente también cada Estado miembro ha intentado defender su empresa local frente a una fusión de otro país con la idea de que iba a perder control sobre decisiones que afectaban a su territorio. Bueno, esto ha sido lo que hemos querido clarificar en nuestro borrador de directrices, porque es verdad que nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones se alegaba un interés de seguridad nacional interpretado de una forma muy vaga, muy genérica, que no necesariamente era favorable, era positivo, se podía justificar y que además en muchas ocasiones tenía que ver con operaciones transnacionales y evidentemente esto es algo que puede ayudar a consolidar esos campeones europeos y si se alega la defensa del interés nacional para evitar esa fusión, pues se reduce esa perspectiva, ¿no? Por tanto, lo que hemos querido es indicar, señalar de qué forma una lectura restrictiva de esa defensa del interés nacional debe inspirar las decisiones que tomen los gobiernos nacionales. No somos quien para evitar que esto ocurra. De hecho, es una prerrogativa de los Estados miembros cuando identifican que hay un interés nacional que pueda estar en riesgo, de seguridad nacional que pueda estar en riesgo. ¿Qué es lo que se dice? Hombre, yo lo que les recuerdo es que no cualquier cosa pueda ser defendida como riesgo frente al interés nacional o a la seguridad nacional. Y las nuevas normas permitirán a la Comisión frenar la compra de pequeñas empresas innovadoras que persigan un poco eliminar la competencia, ¿no? Sin embargo, como decíamos antes, los grandes campeones estadounidenses han conseguido su enorme tamaño precisamente comprando startups tecnológicas, como puede ser WhatsApp o Instagram, etc., ¿no? Y eso forma parte un poco de ese equilibrio del que hablábamos, del crecimiento sí, pero ¿qué modelo queremos, ¿no? ¿Cuál es su visión al respecto de esto? Hacemos dos cosas. Por una parte, creamos un escudo de defensa de la innovación. Es decir, en qué circunstancias entendemos que una pequeña startup puede sentirse segura si cuenta con una oferta para poder crecer a una scale-up o una scale-up para seguir desarrollándose sin que eso ponga en riesgo la posibilidad de seguir innovando, es decir, sin que eso ponga en riesgo la posibilidad de que sigan desarrollando aquello que los diferenciaba frente a los incumbentes tradicionales. Y eso nos lo pidieron las propias, el semillero de empresas o las empresas más de menor escala, las microempresas, que son las más creativas en este ámbito. En paralelo, también teníamos otro desafío al que hacer frente, y es cómo evitar lo que en el argot se llama las killer acquisitions, es decir, aquellas intervenciones, aquellas compras cuya finalidad precisamente era evitar que hubiera un nuevo operador que desafiara al incumbente tradicional, porque a través de esa adquisición controlaban el desarrollo, la actividad o incluso, en su caso, podían eliminar la posibilidad de que esa empresa pudiera seguir generando un modelo de negocio que pusiera en peligro su actividad. Las dos cosas cuentan con un apartado específico. Pensemos que lo que estamos haciendo es unas directrices que tienen como principal objetivo ser transparentes para con el conjunto de los operadores económicos. Solo vinculan a la Comisión. Nosotros estamos diciendo, entendemos que el mundo de hoy, la realidad económica de hoy, los mercados globales, los desafíos en términos de innovación, de crecimiento, los desafíos en términos de sostenibilidad, de resiliencia de la economía europea,
generan preocupación por parte de los Estados, por parte de las empresas. Son argumentos que son utilizados por los operadores cuando plantean una adquisición de estas características, una fusión de estas características. Vamos a decir de antemano cómo pensamos nosotros que son operaciones que ayudan a seguir creciendo y fortaleciendo la economía europea, o cómo pueden ser operaciones que en realidad pueden debilitar la economía europea. Lo contamos de antemano, nos comprometemos a un diálogo intenso desde el primer momento, no le pido a usted miles de papeles y al final, después de no sé cuánto tiempo, ya le diré si me parece bien o mal. No, desde el primer momento nos explicamos, vemos las dudas, decidimos. Estos son los grandes temas que creemos que son los más relevantes desde el punto de vista de los mercados globales. Estos son los grandes temas que pensamos que son importantes de cara a las autoridades nacionales, ya sean del gobierno, ya sean de competencia. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo veis? Entendemos que la dimensión temporal es capital. Requieren más tiempo estas operaciones que no simplemente medir qué impacto va a tener en el precio de los consumidores en un determinado mercado y ya está. Yo creo que es un buen ejercicio, ha sido la verdad muy interesante trabajar con todo el equipo, no solamente de la Dirección General de Competencia en Bruselas, sino también con una participación muy intensa de la comunidad académica, de los expertos en competencia y las autoridades nacionales de competencia. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Y hace unos días una de las principales responsables de comercio de la Unión Europea dejó su cargo tras criticar el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que decía que se había firmado apresuradamente. Desde su punto de vista, ¿cree que es un buen acuerdo comercial el firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos? Bueno, yo diré dos cosas. Yo a esta señora la conozco bien y tengo un gran respeto por ella. Creo que es ella la que ha estado detrás de una muy buena parte de los acuerdos comerciales que ha venido firmando Europa con la mayor parte de sus socios en los últimos años. Es una mujer tremendamente respetada en el ámbito europeo y de la Comisión. Es verdad que desde hace ya algún tiempo ella, por razones personales, quería dejar su actividad y dedicarse a llevar una vida un poco más relajada. Es verdad que ella siempre ha defendido la importancia de reconciliar esas dimensiones exterior y doméstica como el gran desafío que tiene Europa en este momento, y yo eso lo comparto. El acuerdo con Estados Unidos es un acuerdo, evidentemente no creo que haya mucha gente, vaya usted a encontrar a mucha gente que diga que es un acuerdo enormemente satisfactorio, ¿no? Creo que es un acuerdo que es fruto de unas circunstancias y unas condiciones en las que los negociadores por parte de la Comisión Europea entienden, interpretan que ese es el mandato que han recibido por parte de los gobiernos nacionales: evitar escalar un conflicto con Estados Unidos, buscar estabilidad, encontrar la forma para generar una cierta posición relativa razonable. Opiniones hay para todos los gustos y creo que la Comisión intentó en aquel momento seguir las recomendaciones que había recibido por parte del Consejo Europeo. Por tanto, es lo que más puede convenir a la Unión Europea. No estoy segura, pero de lo que sí estoy segura es que sí probablemente refleja lo que en aquel momento desde el Consejo Europeo, es decir, los 27 gobiernos nacionales, trasladaron a la Comisión. Y ahora este fin de semana Trump ha acusado a la Unión Europea de incumplir ese acuerdo. ¿Por qué? Yo creo que no tiene mucho sentido comentar las palabras del presidente de Estados Unidos. No necesariamente lo que dice está directamente vinculado con aquello que utiliza como argumento para llegar a esa conclusión. Y creo que este fin de semana responde a uno de esos ejemplos, ¿no? No parece que esté estrechamente vinculado a la negociación de lo que aparece en el contexto del acuerdo, sino probablemente a una foto más amplia que no tiene nada que ver con el acuerdo comercial. La inteligencia artificial es ya algo omnipresente en la vida de muchos ciudadanos y sobre todo en la vida de muchas empresas, pero está
copado casi en su totalidad por grandes empresas estadounidenses. ¿Qué puede hacer su departamento para incrementar la competencia en un campo como este, tan determinante para el futuro y tan dominado por Estados Unidos? Yo creo que este sí es un espacio absolutamente crítico en el que tenemos que hacer muchas cosas. Desde mi departamento lo que estamos intentando ver es hasta qué punto los motores de búsqueda son transparentes y trazables, hasta qué punto el acceso a los datos para poder desarrollar modelos no beneficia a los incumbentes tradicionales frente a las alternativas que puedan surgir, y trabajamos muy estrechamente con los responsables de la Comisión, con la Dirección General de Conectividad, tanto en el control de los servicios digitales y cómo debe desarrollarse aquello, como en todo el hardware y las oportunidades que Europa debe seguir construyendo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay aspectos que tienen que ver con la competencia de los mercados, pero hay muchísimos aspectos que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con competencia de mercados, y sin embargo se va acumulando y se va generando una concentración cuyo fondo sustantivo tampoco nos gusta particularmente. Yo creo que lo hemos visto recientemente, evidentemente esto eran servicios digitales y no inteligencia artificial todavía, ¿no? Pero lo hemos visto recientemente en los pronunciamientos de dos grandes casos en California sobre el efecto adictivo de determinados servicios digitales en la población infantil. ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Quién está detrás? ¿Quién hace frente? ¿Quién responde por esto? ¿De qué forma se pueden generar distorsiones que se retroalimenten? Los datos son un tanto escalofriantes. Cada vez la inteligencia artificial es más autónoma, ya es capaz de generar resultados y productos solamente sobre la base de datos generados sintéticamente. No necesita la intervención de una inteligencia humana para llegar a conclusiones por sí misma. La inteligencia artificial en estos momentos ya forma parte de los elementos estratégicos más relevantes desde el punto de vista de la gestión de la información y de la opinión pública de cara a procesos electorales, pero también de cara a la inteligencia militar y espacio bélico, como hemos visto también en momentos muy recientes. Por tanto, yo creo que Europa tiene que pensar varias cosas: qué gobernanza, qué transparencia y qué criterios éticos, qué capacidades de desarrollo de modelos y de posicionamiento propio, autónomo y soberano para evitar situaciones tan terribles como las que hemos visto. Son casos reales donde directamente se corta el acceso a la nube o a servicios digitales a algunos jueces del Tribunal Penal Internacional o funcionarios de Naciones Unidas. Imaginemos todo eso proyectado con un despliegue de inteligencia artificial que permite ser muy eficiente en la producción de bienes y servicios, pero que también puede destrozar la producción de bienes y servicios o boicotear el funcionamiento de una economía de un país, ¿no? Yo creo que Europa aquí tiene mucho recorrido. ¿Qué pasa con nuestra Chips Act? ¿Qué pasa con la construcción de esos sistemas de transparencia y defensa y exigencia de responsabilidad? ¿Qué pasa? Pero evidentemente este es un espacio donde todavía tenemos un lastre, un gap muy, muy importante. Nos hemos marcado objetivos para conseguir una cierta capacidad propia, soberana y un reforzamiento de la gobernanza, pero yo creo que a la vista está que esta es una preocupación social real, con un impacto económico muy importante y con un riesgo de ser mal utilizado, de ser el germen de una geopolítica enormemente agresiva diferente, donde hay dos grandes potencias, por lo menos, que han dado un paso adelante muy significativo, y donde sabemos que Europa tiene que recuperar terreno a marchas forzadas. Y una última, se ha reunido recientemente con alcaldes de ciudades europeas que se enfrentan a un problema serio de vivienda, y muchos de ellos piden medidas como la creación de mercados tensionados, prohibición de alquileres de turísticos de corta duración. ¿Va la Comisión a incluir algunas de estas medidas en la futura ley de vivienda? ¿Y por qué las instituciones europeas hasta ahora han sido, en cierta medida, reacias a actuar en el mercado de la vivienda? Bueno, yo creo que si uno mira los tratados no verá la palabra vivienda en ningún sitio. Es decir, la Unión Europea, por definición, no tiene competencias sobre vivienda.
sí competencia indirecta, porque puede haber eficiencia energética, porque puede haber accesibilidad desde el punto de vista de accesibilidad física, porque puede haber productos financieros que necesitan una regulación específica o legislación ambiental, pero no ha habido un referente de vivienda que permitiera construir una política en torno a esto. ¿Qué pasa? Que hoy sabemos que es el gran problema para una inmensa mayoría de europeos, no solamente de españoles, que también lo conocemos bien, de europeos en su conjunto, ¿no? Y eso tiene un impacto social terrible, pero tiene un impacto económico también. Es muy difícil poder contar con gente que vaya a estudiar a otro sitio, o con gente que vaya a trabajar a otro sitio, o con familias que puedan independizarse. Tiene un impacto económico muy grande. Esto llevó a que en esta comisión la presidenta von der Leyen encargara a un comisario la política de vivienda, y hemos estado trabajando con el Parlamento, internamente en la comisión, con una participación transversal muy relevante, porque es mercado interior, es competencia, es ayudas de Estado allí donde se pueda impulsar vivienda asequible y no solamente vivienda social, es eficiencia, es fondo social para el clima, para poder financiar, es cohesión, son muchas cosas, ¿no? O es mercados financieros, o expectativas financieras, o prioridades desde el punto de vista de libertades. ¿Qué es lo que yo creo que es enormemente significativo en este momento? El poder de los alcaldes. Yo soy una entusiasta del poder de los alcaldes. Los alcaldes son gobierno 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tengan competencia o no, están al pie del cañón. Y los alcaldes son conscientes de que este es uno de los grandes problemas de sus vecinos, que genera tensiones y desajustes de todo tipo muy serios. Y han ido, y yo creo que esto es un mérito político adicional muy notable, han ido generando una red de alcaldes que ha ido planteándose y preguntándose qué es lo que tiene éxito, qué es lo que no ha tenido éxito, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos. En este año largo del mandato de la Comisión hemos presentado nuestro plan de vivienda asequible, hemos aprobado nuevas directrices para la ayuda de Estado para vivienda asequible, no solamente vivienda social. Hemos empezado a trabajar de forma muy intensa en esa directiva sobre vivienda asequible. Y en esa directiva de vivienda asequible, una de las peticiones de los alcaldes, y no los alcaldes españoles, muchos alcaldes de muchos Estados miembros, para que nadie se confunda, entienden que uno de los grandes problemas que tienen es lo que aquí hemos conocido como mercados tensionados, mercados sometidos a una presión que hace inviable, por mucho que se haga es muy difícil el poder seguir tratando en pie de igualdad el uso comercial o el uso familiar de la vivienda, y que por tanto había que priorizar esto. Y sí, yo sí creo que es uno de los elementos, lógicamente, que probablemente tendrá un reflejo en esta directiva que está programada para ser presentada en este año, y confiamos en que, recogiendo todas las recomendaciones no solamente de los alcaldes, sino también de una comisión específica que se creó en el Parlamento Europeo, después de haber escuchado a actores muy diferentes, podamos impulsar este tipo de medidas. Pues muchísimas gracias. Tenemos ya todo.